Aquí en la Reynosa todos somos hunters. ¿Qué onda, mis hunters? Adivinen a dónde me los traje el día de hoy. Es el mercado de artesanías de la Ciudadela y vengo acompañado de mis alemanes favoritos. ¡Tarán! Yo vengo en búsqueda de juguetes tradicionales mexicanos para explicar un poco ese mito de que si en realidad son mexicanos o no. Quiero mostrarles todas las artesanías y tesoritos que se venden en este lugar. ¿Están listos para disfrutar esto? Listo al 100, vato. Listísimos. ¡Vámonos! Como en todos los mercados no puede faltar la botanita. Y vean nomás, vamos a ver qué se les antoja a estos alemanes locos. ¿Qué es eso? Nuez garapiñada, güey. Eso existe en Alemania, muy normal en la temporada de Navidad, ¿no? ¿Han probado las habas enchiladas? Claro. En algunos lugares, cuando quieres pedir chela, pues tienes que pedir una botana, ¿no? Esa a veces es la más económica. Vamos a ir probando cositas. Ya pedimos permiso, no crean que es así de abusivos, pero ándele. Prueben el cara de haba. Rico. Quiero probar esto, si es la misma cosa como en Alemania. Esa es dulcecita, güey. Esa es para goloso. Me encanta. Güey, es lo mismo, güey. Ajo chile de árbol y un toquecito como a limón. Esto está exquisito, güey. Pero prueba esto, no pica. Hay un mito porque siempre yo digo, ¿se come con cáscara o sin cáscara? Como guste. ¿Tragas la cáscara? Mira. O luego la escupes. Hay gente que nada más la pela y se come lo de adentro, pero toda la sal, todo el saborcito está en la cáscara. Yo me lo como con todo. Si la quieres comer sin cáscara, pues ya compras esta directamente, que es pura pepita ya, más fresón. También muy rico. Esa es muy buena. Y estamos llegando a lo raro para los extranjeros. Chapulines. ¿Y qué creen que es esto? Gusano. Empanada de chapulines. Pruébalo, güey. Tengo esta de Charal, güey. ¿Qué es animal. charal? Es un pescado. ¿Neta? Está rico, forma, Aquí está el ojo. La neta, si a ti no te gusta pescado, Charal, eso no es sin para ti. empanizar, trae Pero a mí pescado. me encanta pescado, entonces tiene un sabor muy a A pescado. ver, dame un pedacito, güey. Muy a pescado, ¿no? Con esto, con un mezcalito, pápalo. Sí. Los chapulines. Chapulines. Obvio que los han probado, ¿no? Chapulines, sí. O sea, vean, Mario, el camarógrafo de ellos, dice que no los ha probado. Eso lo vas a hacer ahorita, venga. ¡Wow! ¿Está bien? Cheers. Cheers. Prost. Hay algunos que tienen poca carne, ¿no? Entonces puro ají. Como Sí, tú, poca como carne. Poca carne, exactamente. Queremos un chapulín así, güey. Y algo que no es tan botanero, pero la neta es como un recuerdo de mi infancia, es este corazoncito. ¿Cómo lo llaman, Don? El corazón perfumado. Es un recuerdo eso había en totalmente. Alemania. ¿Neta? Sí. No. Es que incluso como lo dices, sí. El dulce de la niñez, dime. El dulce de la niñez, exactamente. Hay en Alemania Con un sabor diferente. ese pistachito se ve Igual, algo con chamoy. poderoso, ¿eh? Pistache con chamoy, a ver, venga. Ah, No lo vas a morder. sí, es buenísimo, pero adentro No, es muy ¿verdad? ácido y picante. Algo que amo de mi cultura mexicana son los alebrijes. Son como un sueño guajiro, un viaje ácido. Son muchas combinaciones entre animales. No sé qué se tenga que echar el artista, pero neta, solo de verlos te viajas. Ya dimos con el buen David. No me digas que tú pintas estas chuladas, ¿eh? Yo estoy decorando una pieza ahorita, o sea, estoy ahí haciendo unos trabajitos. Oye, ¿podemos ver este conejo? ¿Lo puedes levantar tú Claro que sí, esta tantito? es una pieza muy bonita. Es de un artesano que su sello son los ojos de canicas. Está pero precioso. ¿Cuánto vale algo así? Algo así te sale en 1800. 1800 Es una pesos. sola pieza. Ya los firman. Sí, de hecho te digo que te comento que este artesano, su sello es las canicas. Canicas. O sea, todos sus... Le da algo especial ahí. Sí, mira. Wow, qué chulada. Qué suave está eso para una ofrenda o hasta para decorar, Decorarlo, ¿no? La claro, casa. sí, sí, sí. ¿Cuánto vale así ese? Bueno, este vale 800 pesos. Y cuéntame ya nada más para terminar un poco la historia sobre los alebrijes. Los crea, primero se llama Pedro Oye, Linares. Ese personaje era un cartonero, lo sueña. O sea, él era pues, alcoholicón y esquizofrénico. Entonces, pues,
Viajadón. Si te das cuenta, todos traen como alas y fuegos. Entonces cuando aventaban el fuego era cuando surgía la palabra alebrije. Alebrije. Su sueño, su alebrije lo formaba después en físico ya. Claro. O sea, ¿esto nace aquí en Ciudad de México? En Ciudad de México. Wow, orgullosamente chilango. Eso Muéstranos piensas. nada más tu favorito de la tienda. O sea, el que dices, esta es la chula, esta es la chida de aquí. Este muchacho. Él es el que parte el queso aquí. Sí. ¿Eso es madera? Sí. Es como un dragón chino, ¿no? La cabeza sí. Las alas traen relieve, si te puedes ver. Algo así que vale. 28 28 lanas, lo vale. Oye, ¿cómo cuánto tiempo tardó más o menos? que 4 meses y medio. Vean nomás lo que encontré. Un cangrejo. Ustedes saben que a mi mini hunter lo apodamos cangrejito. Este está muy chulo. ¿Cuánto vale el cangrejo? Ese te sale 500. 500 pesillos. Está bien, bien bonito. También un viejo bonito. Presumiendo barbas aquí. Yo quiero todo blanco también. Píntatelo. ¿Cuál es tu luchador favorito, Jan? Es que hay uno que más o menos sí se ubica en Alemania, es el Santo. El máximo ídolo mexicano. Por un show de televisión conozco Octagon, ¿no? El porque Octagon. Participó en ese show, el hijo del Octagon. Hijo del Octagon. A este te refieres. Sí, es el Octagon. El Santo era diferente. Esta se le llama máscara de esponja porque se vende para los niños afuera de la arena. Hay semiprofesionales, profesionales Está bien y como- hasta luchadas. Pero él tiene más como los ojos de Blue Demon, ¿no? Llévate la apuesta para que no nos den tan caro. Aquí en las ciudadelas, todos somos Hunter. Estoy cumpliendo el cometido, ya verán. Ahora van a güey. ver, güey. ¿Qué onda? Es para que por fin se bañen. Es que aquí en México existe el mito de que los europeos no se bañan. No, Y eso es es cierto. choro, ¿no? Eso es choro, es como No, en es cierto. todos los países. Aquí hay un juguete que ha pasado desapercibido y que creo que marcó muchas infancias. Déjenme darle las gracias al que nos proporcionó la palangana y el agua para hacer esto realidad. El buen Lalo, que es un hunter, me dice, yo te la consigo, mi carnal, tú relajado. Esto es para algo muy especial que está aquí. La única y original lanchita de vapor. Este juguete se sigue haciendo, ¿qué será, don? Como desde los 40, 50. No, más. Más viejo todavía, imagínense. Le voy a comprar 3 porque vamos a usar una para que ellos la conozcan y voy a regalar 2 en el canal. Así que, ¿qué color escogerían? Esta azul está muy linda. Está padre. Una rojita, como de Baywatch. Ah, la negra, mira la negra. Una negra así más acá, más badass, ¿no? ¿Cuál quieren que echemos a andar, güey? La roja. La roja, venga. Ay, ¿será porque hoy nos tocó juntos playera roja? Estas son para ustedes, Hunters, en la transmisión del jueves que viene. No tengo ni idea cómo se va a usar. Va. No investigue, no investigue. Ok, Vamos a ok, verla. ok. Esta es tecnología de punta, ¿eh? ¿Puedo abrir? No. JS Lanchitas Solís. No puedo creer que sigan haciendo las mismas lanchas por casi 100 años. ¿Tú conoces ese juguete? ¿Sí? ¿Cómo funciona? Sí, viste que a veces lo prenden. ¿Lo ¿Lo prenden? ¿Y luego? Ya les estás contando. Ellos me dijeron. Esta veleta sirve para que se vaya derechito. Si quiere uno que dé vueltas, ya sea a la izquierda o a la derecha, primero hay que llenar este ducto, cualquiera de los dos, Con agua. con agua para que salga por el otro extremo. Ok. Ahora ya hay que prender la, Echarle flama, la ¿eh? mechita. Venga. Ok. Si yo hubiera nacido en México, eso habría sido mi juguete favorito. ¿Qué les pareció, güey? Chingón, güey. El sonido es como Jan en la mañana en el baño. Después de unas enfrijoladas, güey. Frijoladas, exactamente. Pero ahora muy necesito chido. una explicación de todo el funcionamiento. Es una pregunta clásica, Mikey. Antes que nada es hecha de hojalata, ¿no? Lo que sucede aquí es que entra el agua por los escapes y ahí se genera el vapor y ese vapor hace que salga por el otro escape. Ok, y el sonido que genera es... Como las burbujas que va expulsando, como un escape, güey. Un escape. ¿Tenemos Les eso dije. en Alemania? No. ¿Cuánto valen estas dos?
130 pesillos, nos las vamos a llevar para regalar el jueves. No, ese es bien chido, güey. Eres un buen amigo. Pero cuidado con él. Juguete mítico, tradicional mexicano. No, es de los juguetes más antiguos que existe y mucha gente cree que es un juguete mexicano. Lo hemos adoptado muy bien y se le hacen unos trabajos de pintura muy chidos. Ajá. Pero viene desde el antiguo Egipto esto. ¿Neta? Conozco, creo que hay algo parecido, como Terraire, ¿no? De La los pirinola, judíos, ¿no? sí. O sea, como esto. Ah, sí, eso Sí. Ah, es como un juego. Sí. Boom. Pon Pon uno. uno. Te la voy a poner, Mo. ¿Este con qué se juega? O sea, al lado, ¿qué tenemos que tener? O Dulces, dinero, o tragos. o tragos. Ah, ya le gustó a Jan. Saca la chela, Mario. Y lo que quería explicarles era eso, ¿no? Un poco el origen del trompo. Yo voy a comprar eso. ¿Saben usar el trompo? No. Este es un poco difícil, ¿no? De usar. Mi papá era un vago ¿Ah, sí? y yo nunca pude bailar. Y como era muy mal hablado, es que eres muy pendejo. Gracias. Hay ciertos momentos en las infancias que son traumáticos. Un día me mandaron a la escuela con una mochila de esas de cuero. Todo el mundo traía, no sé, de Thundercats, de lo que era el momento. Y mi mamá, este es algo hermoso. En Alemania los pendejitos de clase también tenían de cuero y los chidos de Turtles. O sea, me dijiste pendejito. Básicamente sí. Básicamente. Tengo años de no hacer esto. Tengo miedo. Yo también, güey. Yo tengo tantos buenos recuerdos con estas cosas. Con en el mi sable. niñez. Ya que no está nada fácil, güey. No, no es fácil. Trompo, última generación. Pero de plástico. Sí, es Trompo old school, trompo new school. eso. Que estos también ya tienen desde los 70, 60, güey. Casi. Tenía 20 años de no lanzarlo, casi lo cacho. Suavecita la cosa. Casi. Tiempo. Mira. Mira, tu esposa está bien. ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Que es porque trae a Máximo dentro. Ya que era una vaguita. Todas esas chicas y niñas que les gusta jugar con carritos, con trompos, háganlo. Finalmente. Al final, espera. ¿Sabes cómo se llama este güey? Sí. ¿Cómo? Chipote chillón. Lo traía el Chapulín Colorado. O sea, conozco a Speedy González, pero El Chapulín Colorado es el que hace Chespirito, pero que sale así con las antenas. lo sospeché desde un principio. Llegamos a uno de mis favoritos. Yo le llamo el mejor juguete de bolsillo. Mucha gente cree que trompo, valero, yoyo son mexicanos. Y el yoyo o error aparece desde la antigua Grecia pintada en los jarrones. ¿Sí? Y los filipinos, no me van a creer esto, pero lo usaban como un arma. O sea, así. O sea, no solo es para niños, es lo chido. Ahí está, ¿viste? No he perdido el toque. No, la cosa mía es más esto. Es que no sé, algo así. Columpio. Eso hacían todos mis compas cuando tenía 10 años y yo A ver, todo el va. tiempo, no, yo no puedo. Eso. Más o menos. Ya. El chiste con esas cosas es que hay que practicarlo. También el yoyo en los 70s fue una sensación porque Coca-Cola y Russell lo hicieron famoso a nivel mundial. Muy malos, han salido muy malos para el juguete tradicional mexicano. Tocas
Y estamos llegando a una de las piezas igual míticas, el valero. Este es el único juguete 100% mexicano. Fue inventado por los mayas y también los aztecas lo jugaban. En vez de la bola de madera, era un cráneo. ¿Sí? ¿En serio? Yo soy muy malo para esto. Oh. Hay muchos estilos. ¿Sí? Las mujeres juegan así. Tiran arriba. ¿Está funcionando? A ver. No. Pero con estilo de mujer. Casi. Pero de mujer igual. Hay que hacerla de macho alfa, güey. Ajá, muy bien. Llevamos casi todo el día tratando de masterizar esta técnica y está cañón. Lo empujaba como así y luego se lo... Seguro. Como vieron, aquí no hay juguetes antiguos como los que yo busco, pero sí aquí inician muchos de los juguetes con los que jugaron nuestros abuelos, nuestros tíos. Y si les gustó el valerito, el trompo y el yoyo, manténganse al pendiente porque llevo buenos regalucos. Chequen nomás este tamaño jumbo. Relajándonos aquí en Fonda Carmelita. Miren nomás esta cubana, ¿no? Cubanaza. Ahora sí, güerejo. Cubana, venga. Chupa la cubana. Ah, mira tu cara. Que una mezcla de muchas cosas, güey. Mi primera cubana de mi vida. ¿Ah, sí? Muy spicy, ¿no? ¿Qué pensarían en Alemania, güey, si vieran lo que le hacemos aquí en México a la cerveza michelada? Van a decir, eso es extremo. Está llegando el pipirín. Leca, leca, tinga de pollo. Y muy, muy importante aquí en la Ciudad de México, las quesadillas, si las quieres con queso, hay que pedirlas con queso. Estas son cosas que tenía yo muchas ganas que ustedes probaran. Huitlacoche. Este es un hongo que le sale al elote. Ah, tesoro mexicano este. Quelites. Es una hierba comestible muy rica. Chapulines con queso. Chapulines. ¿Cuál quieres probar primero? ¿Huitlacoche? Sí, eso me causa curiosidad. Poquito, ¿no? Venga, ¿qué tal el sabor? Chingón. Es como, no es como... El huitlacoche tiene un sabor único. No soy el fan número 1 de hongo, por eso yo voy a probar chapulines. Chapulines. Nice. Crunchy. De la neta, este lugar está muy rico. Es lo divertido cuando uno come chapulines. Aquí hay como, no sé, piernitas, ¿no? Es que los chapulines para mí tienen algo entre ácido y amargo. Son aciditos, son crunchy, como dices, hay piernas, hay cuerpos, hay cabezas, de todo un poco. Leca, leca. Tocamos es quelites, espinaca, ¿no? Así se le dice aquí cuando hay alguien que tiene un amante. Dame saludos al quelite. El quelite es el querer, es la amante, pues. ¿Tú tienes quelite? No. Ahora sí. Le pega. No es rico. ¿No te gustó? Mejor no lo pruebe. No te va a gustar, güey. Para la reacción de Jan con los quelites. Está bueno, ¿eh? Está Como bueno. tipo espinaca. Es como espinaca, güey, ¿no? Esa madre te pone pero bien, como brazo de santo. Brazo de santo. ¿Cuál fue la mejor? Este juguito. Esto porque es nuevo. Para mí Huitlacoche igual. Licuacoche. Huitlacoche. Bueno, mis hunters, espero esta cacería por la Ciudadela les haya gustado. Yo me divertí muchísimo y gracias a estos dos locochones nos quedamos comiendo rico. Les agradezco mucho que nos acompañen y lo más especial es que hay un video mañana que sale en el canal de los güeros a las 6 de la tarde. Güero Güero TV. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video y compartirlo con toda la banda. Yo me despido, están viendo Mad Hunter Channel. Todos somos Hunters. Pinches hunters.